Muy buenas noches con todos. Quiero a nombre de la universidad saludar a los señores profesores, a los señores estudiantes, señoritas, medios de comunicación, a los señores directivos de la universidad, particularmente a los señores panelistas. Sin duda alguna, una de las razones y misiones de la universidad es debatir grandes temas nacionales para orientar la opinión pública y para lograr que nuestro estudiantado tenga o pueda cotejar el ser con el deber ser. Creo que, sin duda alguna, el caso del universo es un tema de interés nacional. Y para nuestros estudiantes de Derecho y de Ciencias de la Comunicación aquí presentes, va a ser sumamente enriquecedor escuchar las distintas ponencias y versiones respecto de este mismo caso. Quisiera simplemente, a manera de acotación, informar que a este foro fueron invitados el abogado Allen Berbera como abogado del señor presidente de la República y los abogados del diario El Universo, los mismos que se excusaron de participar. Nuestro docente, el doctor Jofre Campaña, experto en Derecho Administrativo y Constitucional, que tiene su propia visión y lectura de estos hechos y de este tema, dará su perspectiva y su visión respecto al caso que hoy día vamos a tratar. Allen Berbera es abogado ecuatoriano con especialidad en Derecho Administrativo y Contencioso, con maestría en Derecho Privado, mención Derecho Mercantil, máster en Derecho Empresarial, diploma en Estudios Avanzados en Programas de Estudios de Derecho Penal y tiene un PhD de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Jofre Campaña Mora, nuestro catedrático, fue asesor legal de la Presidencia de la República en el gobierno del presidente Gustavo Noboa, fue director ejecutivo de la Academia Ecuatoriana de Derecho Administrativo, miembro del equipo de investigadores de la Cátedra Garrides de la Universidad de Navarra, ha sido profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, con estudios de posgrado en la Universidad de La Coruña, España, y Temple University de Filadelfia, máster en Ciencias Jurídicas, Universidad de Navarra. Actuará como moderador nuestro decano, el doctor Juan Trujillo Bustamante. Quiero darle a ustedes, panelistas, la bienvenida y agradecerles por haber concurrido a este llamado de la universidad, llamado de la sociedad. Bienvenidos. Muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación. Muy buenas noches a los señores profesores, a las autoridades de esta universidad. Y en primer lugar quisiera resaltar, a efectos de las personas que se encuentran estudiando todavía la carrera, la importancia de amar la profesión y la importancia de que el día que tengan una idea, que esa idea pueda ser validada por la legislación vigente, sepan promoverla, porque una sola idea puede alterar absolutamente el curso de la legislación ecuatoriana en muy buenas y con muy buenas perspectivas. No necesariamente considerándolo como un tema dañino o malo, sino sacando de esa oportunidad el resaltar situaciones que nunca antes habían sido planteadas, a pesar de estar vigente durante mucho tiempo en el Ecuador. Quisiera empezar hablando, y voy a dividir esta primera exposición, con respecto a tres temas que me parecen que son los más, o los que se deben resaltar con mayor atención en la ahora sentencia, antes proceso, que se había iniciado por el señor economista Rafael Correa en contra del diario El Universo. De paso, insisto, no voy a hablar de la libertad de expresión. ¿Y por qué no voy a hablar de la libertad de expresión? Porque considero que nuestra profesión, es decir, el ejercicio de la abogacía como tal, en primera instancia nos impone la obligación de cercar el radio de acción de la abogacía a situaciones que deben estar enmarcadas dentro de ese radio de acción. ¿Y por qué no hablar de libertad de expresión? Porque insisto en que un antecedente
que puede llegar a ser, que puede llegar a tener vigencia en caso de que sea en la segunda instancia aprobado y en instancias posteriores aprobado, no puede utilizarse o no puede decirse que se pretende utilizar como antecedente para dañar o poner en detrimento un bien jurídico o un derecho como el de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque existen mejores y más expeditos e idóneos vías para hacerlo. Por ejemplo, quizás el debate de la libertad de expresión se podría centrar en el caso de la ley de medios o en caso de una ley de comunicación, pero nunca, y como abogados, debemos ser responsables en no intentar, lógicamente, cada quien tiene su estrategia, pero no intentar politizar o influenciar algo que es estrictamente jurídico en un tema personal o en un tema político, insisto. Supongo que todas habrán visto El abogado del diablo, Una acción civil o El padrino, ¿no? Hay que recordar que este tipo y cuando se lleva a la práctica el ejercicio de la profesión, la primera base del ejercicio es que nunca es personal. Siempre es parte de defender lo que en la ley consta. Si les gusta o no, si alguien no está de acuerdo, hay una opción, cambien la ley. Pero eso nunca va a ser culpa o nunca puede ser imputado al ejercicio de la abogacía. Quiero empezar hablando sobre la teoría del delito. Y en este marco voy a hablar sobre la autoría coadyuvante, que es un tema que ha sido bastante discutido y ha sido difícil de digerir quizás por los medios y por quienes no manejan ese tipo de conceptos penales. En primer lugar, cuando hablo sobre la teoría del delito, partimos de un concepto básico. ¿Qué es el delito? Es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Antes de llegar a esta conclusión, hay miles y miles de libros que tardaron cientos de años en resumir al delito con estas 5 variables. ¿Por qué decimos que es la acción típica, antijurídica, culpable y punible? Porque debe reunir todos estos requisitos para poder ser considerado como un delito y como imputable a efectos de conseguir una pena. Dígase bien, pena. Y en caso de no ocupar o en caso de no cumplir cada uno de los requisitos básicos de la teoría del delito, vamos a encontrarnos con que es un delito imposible, o un delito no ejecutado, o una tentativa, o simplemente la inexistencia del delito en caso de que se alegue, como tuvieron que haberlo alegado, era antijuridicidad, ya que supuestamente alegaron que no es aplicable estos tipos penales. La autoría coadyuvante, entonces, en nuestra legislación está recogida en el artículo 42 del Código Penal. En la parte que indica, se reputan autores los que han perpetrado la infracción, los que han coadyuvado a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción. Es decir, el artículo 42, que es un artículo que está vigente desde hace muchos años atrás, desde hace más de 50 años, tiene ese artículo de vigencia en nuestro país, si bien nunca antes había sido utilizado, si bien nunca antes había sido bien invocado, no significa que sea ilegal, que no sea aplicable o que no pueda ser utilizado. Es decir, e insisto, hay que romper con el esquema de decir y repetir todo lo que nuestros profesores bien pueden enseñarnos. ¿Por qué? Porque esa es parte del ejercicio de la abogacía, el innovar, el utilizar la ley aplicable y lanzar, insisto, una idea con la cual hoy ya tenemos una sentencia legal y constitucional. ¿Qué requisitos establece la autoría coadyuvante como tal? 3 requisitos. Que se haya coadyuvado en la ejecución de un modo principal, es el primero. Segundo, que se haya practicado deliberada e intencionalmente algún acto. Y tercero, un acto sin el cual hubiese sido imposible perpetrar este delito. Esto en el artículo 28 del Código Penal Español se denomina cooperación necesaria.
que indica, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, o por medio de otro, del que se sirven como instrumento. También se consideran autores los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no habría podido ser efectuado o ejecutado. Es decir, es falso que ese tipo de autoría, lo pueden llamar cooperación necesaria, complicidad necesaria, correos, autoría coadyuvante o autor coadyuvante, es decir, pónganle el nombre que quieran. Pero hay que insistir en que el concepto existe en la legislación penal ecuatoriana. De hecho, hay unos vestigios de doctrina que también es contundente respecto a la existencia del delito. ¿Cuáles son estas características? Y voy a poner un ejemplo, quizás lo estoy usando también porque me parece el más fácil. Digamos que vamos a robar una casa, yo y otra persona. Y la única forma de robar esta casa es entrando por una puerta que la tiene un mayordomo. Es la única persona que tiene la llave de esta puerta, es la única persona que puede facilitarnos el medio para cometer el delito. Eso, en nuestra legislación, la actuación del mayordomo que entrega la llave se llama autoría coadyuvante. ¿Por qué? Porque actúa de modo principal, deliberada e intencionalmente por medio de un acto sin el cual no hubiese sido posible cometer el delito. Es decir, quienes robamos la casa, quienes vamos en la noche a hurtadillas a robar la casa, somos autor y coautor del delito de robo. Y la persona que facilita, insisto, de manera principal, deliberada e intencionalmente un acto por el cual hubiese sido imposible cometer el delito es quien llamamos autor coadyuvante, que es diferente del cómplice. ¿Por qué? Porque es necesario y deliberada. ¿Y por qué? Porque sin su actuación principal hubiese sido imposible cometer el delito. Es decir, y en doctrina internacional esta autoría, insisto, se conoce como cooperación necesaria, que se divide o se diferencia de la cooperación innecesaria, que en nuestra legislación sería el cómplice, porque ellos actúan una vez finalizado el delito para, por ejemplo, en el caso del ladrón, vender las joyas o objetos robados. En el tema de la querella en contra del Universo, se probó hasta la saciedad esta autoría coadyuvante. ¿Por qué? Y consta en el proceso, aún así no quisiera referirme del todo para dejarlo en un plano más académico, porque se probó que esta colaboración, ¿verdad?, a la cual nos referimos como principal, reúne varias circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que sea insustituible, el hecho de que sea indispensable. Es decir, sin la facilitación del medio para publicar el artículo, hubiese sido imposible cometer el delito. Sin la participación indispensable de los directivos y del medio para publicar el artículo, hubiese sido imposible cometer el delito. Lógicamente, y volviendo a la acción típica antijurídica culpable y punible, podrían alegar, bueno, ¿y dónde está el dolo? Si lo hicieron por error o simplemente no se percataron de este artículo, podríamos decir que no existe dolo y no hay delito. Pues en el proceso también se probó que no obedecía a una circunstancia única o una circunstancia ajena a la publicación exclusiva del artículo No a las Mentiras, sino que obedecía a una política sistemática de ataque y de injurias. ¿Por qué? Porque también se demostró en el proceso que en los estatutos sociales de la compañía, sin querer decir que se criminaliza o se traslada el ámbito punitivo a un estatuto exclusivamente societario, se logró demostrar que ellos podían ejercer el derecho de veto, como de facto sucede. O sea, también se demostró durante el proceso, a través de cientos de cartas de rectificaciones que ustedes pueden enviar cuando se publica una noticia falsa, que ellos habían ejercido el derecho de voto el derecho de veto en reiteradas ocasiones. Es decir, se demostró hasta la saciedad que consistía, en primer lugar, un ataque sistemático
O sea, no por error, no por casualidad. Segundo, que ellos tenían la posibilidad de haber podido evitar esta situación. Y no solo que no la evitaron, sino que realizaron actos principales de manera deliberada e intencional, sin, insisto, el cual se hubiese podido cometer el delito de injurias calumniosas. Lógicamente, el ejemplo paradigmático para ilustrar mejor la autoría coadyuvante, bueno, hay detractores también al respecto del ejemplo, es el caso que muchos conocerán de Romeo y Julieta, ¿no? La historia probablemente es conocida por todos, y la doctrina enfoca la actuación del farmacéutico como un ejemplo, digo paradigmático, porque hay un sinnúmero de circunstancias por las cuales puede ser considerado o no, un ejemplo como autoría coadyuvante. ¿Por qué? Porque si el farmacéutico no hubiese facilitado el único medio, supuestamente en el pueblo solo existía uno, etcétera, para cometer el delito, hubiese sido imposible cometer el suicidio. Lógicamente hay varios escenarios en esa línea que se pueden interpretar como autoría o no, como no autoría indispensable y necesaria, ¿no? Porque se puede alegar que no es el único método o forma de suicidarse. Es decir, por eso insisto en un ejemplo paradigmático. ¿Por qué? Porque tiene algunas alternativas, pero por lo menos nos sirve como un ejemplo más práctico para ilustrarlo. En este caso, insisto, se demostró que existieran todas y cada uno de los requisitos para que exista el delito. Es decir, hubo una acción, hubo la intencionalidad, es jurídico, ya que está en nuestra ley vigente, la aplicación de este tipo de delitos, y finalmente existió, como insisto, la injuria que nunca fue afectada o tocada por las personas o no fue defendida en proceso. Perdón, sí. En cuanto, y voy a pasar a otro, algo que se ha debatido muchísimo, sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo pongo en interrogantes a propósito, porque en ningún momento, y óigase bien, en ningún momento se ha solicitado con la querella en contra del editorialista, sus directivos y Diario Universo, nunca se solicitó la imposición de una pena a la persona jurídica. Nunca. Lo que solicitamos, acorde al artículo 31, el numeral 1C del Código de Procedimiento Penal, es que en sentencia, porque la ley lo faculta, se establezca la indemnización, que no se confunda, no es una pena aplicable. Las penas en el Ecuador para este tipo de delitos, por ejemplo, son prisión y multa. La indemnización sale de la esfera de la imposición de una pena y queda en ¿qué? Cuando el Código expresamente lo dice, si la infracción fue de acción privada, la competencia le corresponde a la juez o juez de garantías penales que dictó la sentencia, si en esta igualmente no fue posible determinar los perjuicios o si la determinación solo fue parcial. Es decir, el juez de garantías penales tiene absoluta competencia para fijar en sentencia la indemnización y si no lo hiciese, puede él ser competente para determinar la indemnización. Hay ejemplos, por ejemplo, en la ley de activos, ley de lavado de activos, artículo 1, en el que sí existen penas para la persona jurídica ya en la legislación vigente. Pero insisto, en este caso nunca se exigió una pena para la persona jurídica. Lo que finalmente conseguimos es que se sentencie, porque se probó en el proceso que sí se había instrumentalizado, utilizado o valido de la compañía para infringir un daño. Y por esto, finalmente, se la sentenció a una indemnización. Muchísimas gracias. Muy bien. Le damos la palabra al doctor Jofre Campaña. Gracias. No sé si me ayudan a subir esto un poquito. Gracias, buenas noches. Doctor Carlos Ortega Maldonado, señor decano, señor vicerrector. En primer lugar, creo que es necesario que yo agradezca mi presencia esta noche. Lo hago en calidad de catedrático de esta universidad
y lo hago en el pleno y absoluto ejercicio de la libertad de cátedra. De tal manera que en ese sentido debe ser entendida lo que pueda decir esta noche. Y espero, y lo declaro y manifiesto, no tengo la más mínima intención de injuriar a nadie, menos al presidente de la República, menos a los abogados presentes, porque cualquier cosa que pueda decir no quisiera que se inicien o se considere mañana como un delito de injurias. Yo quiero referirme en primer lugar a ciertos tips o elementos de forma que llaman la atención, y llaman significativamente la atención. No recuerdo exactamente cuántas son las páginas de la sentencia dictada por el juez, entiendo que son 100 y algo. Bien. Yo tengo una reciente sentencia del juez Juan Paredes, esta es. No emito juicios de valor, refiero un hecho. Esta es una sentencia del señor Paredes del 30 de marzo del 2011. Solamente un hecho. Si se revisa la sentencia dictada, hay cosas también interesantes antes de entrar al fondo de la cuestión. La sentencia tiene unas citas textuales en las que se refiere a la parte medular, esto es si existe o no existe injuria, extraídas de una página web que se llama Animus, que desincriminan la injuria. Citas textuales de una web, de una página argentina, pero lo grave no es que citen una página argentina, sin siquiera el juez mencionar las comillas o decir de dónde lo saca. Lo grave es que la cita de forma incompleta, adecuando parte de lo que obtiene de esta página web para fundamentar un fallo. No emito juicios de valor, refiero hechos. Hay otra página web de la que se extraen asimismo citas textuales. Esta vez la página es Blog Mejillones. Y es la única página que tiene este documento. De tal manera que cualquiera que quiera verlo, busque Blog Mejillones y lo va a encontrar. Y es muy interesante porque esta página que se refiere al caso de Chile y tiene las citas exactas, señala, entre otras cosas, que uno de los temas para que estas injurias existan son justamente la de que el autor de la injuria tiene que necesariamente ser una persona natural. Es decir, no cabe imputar responsabilidad penal a una persona jurídica, no en el derecho ecuatoriano. Y la otra página web, porque son 3, de la que también se extraen las citas, justamente fundamenta o explica, y leo, las condiciones para que exista el delito de calumnia son principalmente 3, que atribuyan un delito a una persona natural. Y aquí se usan las citas textuales de la sentencia. Es decir, en una explicación específica que señala que no cabe, en definitiva, imputación penal a una persona jurídica, se obtienen datos para fundamentar una sentencia en sentido contrario. Dicho esto, quisiera empezar por esta última parte, porque me parece que sin lugar a dudas, este es uno de los temas más interesantes. ¿Pueden responder penalmente las personas jurídicas? No en el Ecuador, sí en España, sí en otras legislaciones, en las cuales hay una ley que expresamente atribuye la posibilidad de que las personas jurídicas respondan penalmente. ¿Esto qué significa? Esto significa que para que exista atribución de responsabilidad penal a una persona jurídica es necesaria una ley que expresamente se la atribuya. Y hay una consideración importantísima. ¿Qué es si no la indemnización que en este caso se ha ordenado pagar al Diario El Universo? Es la indemnización resultante de una sentencia penal, que en el caso del Ecuador, por expresas disposiciones del Código Penal, pueden únicamente ser la consecuencia de que se cometió un delito. Es decir, la responsabilidad de indemnizar es la consecuencia de que se cometió un delito. Y si las personas jurídicas en el Ecuador no pueden ser imputables y por tanto no pueden responder penalmente, no cabe de ninguna manera que puedan ser sancionadas al pago de una indemnización. Hay temas interesantes sobre este tema, sobre este punto. Tengo en mis manos la querella presentada. Y la querella en la página 40, leo.
Emilio Palazzo Urrutia, en concierto con Carlos Nicolás Pérez Lapente y Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga, ejecutivos de Compañía Anónima del Universo y de Diario El Universo. Y la Compañía Anónima del Universo son autores del delito de injurias calumniosas. No sé cómo se puede decir que no se ha acusado de un delito a la Compañía Anónima del Universo, salvo que la versión que yo tengo sea una versión que no sea fidedigna, lo cual dudo. Y no es la única cita de esta querella. Si se revisa otra página, página 46, por ejemplo, se señala Emilio Palazzo Urrutia en concierto con los señores Pérez y la Compañía Anónima del Universo son autores del delito de injurias calumniosas, ya que han practicado deliberada e intencionalmente los actos delictivos acusados. Es decir, la querella señala expresamente que se acusa a una compañía de haber cometido el delito de injurias. Eso en el Ecuador no es posible. Pero yo creo que hay un tema que es muy interesante, tremendamente interesante. Esta querella arranca con un pedido previo realizado al Ministerio Público, es decir, a un fiscal, para que el fiscal dirija un oficio al diario El Universo, para que sus directivos le den el nombre de la persona responsable del artículo cuestionado. Y según la legislación ecuatoriana, una vez que se desarrolla este proceso previo, se tiene el nombre del responsable y se puede enjuiciar a ese responsable. Esto es muy, pero muy importante, porque el Código de Procedimiento Penal del Ecuador contiene una disposición que no entiendo por qué nunca fue invocada por la defensa de los acusados, y que por supuesto el juez no la considera en su resolución. Esta disposición señala en definitiva que si efectuada la petición por parte del fiscal al director o representante del diario, solamente si el director o representante del diario no entrega el original o copia certificada, y solamente si ese director o representante no presenta el nombre del autor del artículo en mención, puede responder penalmente. Es decir, hay una disposición que expresamente excluye de responsabilidad penal a los directores o representantes de diarios. Está en el Código. Es decir, son disposiciones que no permiten dar un paso adelante. Y me refiero al artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, que por la importancia me permito leer. Responsabilidad de los directores. El director, editor, dueño o responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa si no manifestare, cuando el fiscal lo requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación. Es decir, no solamente que se ha construido una sentencia con notas textuales que he demostrado han sido extraídas de páginas del internet, sino que se lo ha hecho contra expresa disposición legal que exime de responsabilidad a los directores de diarios cuando estos cumplen con su obligación de presentar el nombre del autor del artículo o cuando presentan la copia certificada del artículo en mención. ¿Cómo entonces puede sentenciarse a los directores del diario contra expresa norma del artículo 384? Yo creo que la mayor parte de los aquí presentes, abogados o estudiantes, saben el delito que significa fallar contra ley expresa. No lo voy a mencionar para no ser enjuiciado. Hay un tema adicional a esto tremendamente importante. Se ha mencionado aquí el concepto de la autoría coadyuvante. Coincido plenamente con el doctor Abel Berbera cuando menciona que esta es una expresión que consta en el Código Penal desde hace muchísimos años, pero sin lugar a dudas que sí. De hecho, todo el mundo sabe que hay tres tipos de responsabilidad fundamental en el proceso penal: autores, cómplices y encubridores. Esto no es nada nuevo. Los autores normalmente han sido considerados autores intelectuales y autores materiales. Eso ha sido lo clásico. Autor intelectual, quien diseña que se comete un delito, y el autor material es que comete el delito.
En el código, ciertamente, existen varios elementos o varias posibilidades para establecer una autoría de un delito. Pero por supuesto que sí. Y esto del coautor coadyuvante, que es una expresión viejísima en el derecho ecuatoriano, que no se la ha utilizado con ese nombre, probablemente porque en el Ecuador somos muy dados a utilizar ciertas expresiones que se ponen de moda y luego desaparecen. Así, por ejemplo, ustedes habrán escuchado en generalidad de casos esto de la palabrita coadyuvante. Se puso de moda alguna vez en el gobierno de Jaime Roldós. Todos los ministros, todo el mundo hablaba de la expresión esta coadyuvante. Pasó de moda. Hoy día se ha puesto de moda otra vez. Y esto del autor coadyuvante, efectivamente no es otra cosa que aquel autor o que aquella persona que participe en un delito y sin cuya participación activa, directa, fundamental, el delito no se hubiera podido cometer. Se han puesto varios ejemplos, pero en esto, ¿qué es lo interesante? Que hay una diferenciación entre el autor coadyuvante, por así decirlo, con el cómplice. Es decir, el cómplice es la persona que ayuda a que se cometa el delito, pero cuya participación no es determinante y sin la cual no se hubiera podido cometer el delito. Y pongo otro ejemplo. Alguien tiene una gran escopeta muy pesada. Entonces ese alguien tiene la posibilidad de aplastar el gatillo. ¿Quién comete asesinato en principio si con esa arma se mata a alguien? ¿Quién dispara el gatillo? Pero ¿qué pasa si el arma es tan pesada, y de hecho hoy día las armas son cada vez más pesadas, que hay otra persona que está poniendo el hombro para poder cargar el arma? Y es otro que el dispara el gatillo. A eso se refiere este caso de la autoría coadyuvante. Es decir, si no hay una persona que sostenga el arma con el hombro, la persona que quiere aplastar el gatillo no puede hacerlo. Pero cuidado, y el tema es cuidado. No se trata de innovar o facilitar la innovación o censurar la innovación de ninguna manera. Se trata de que los tipos penales y el derecho penal tiene que ser aplicado de tal manera que exista una garantía absoluta de que nadie va a inventarse delitos, número uno. Y segundo, que todas las personas que participan en un hecho sepan exactamente y con claridad cuál es el alcance de la responsabilidad por sus actos. Porque si empezamos a confundir, eventualmente por poner de moda ciertos términos, el cómplice del autor coadyuvante, por así llamarlo, vamos a tener que en el Ecuador probablemente la figura del cómplice desaparezca. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en la calificación de esto del autor coadyuvante o no. Pero vamos con otro de los temas que son realmente interesantes y que me parece que son determinantes en este momento. El tema del delito de injuria. El tema del delito de injuria tiene una doble posibilidad en el Código Penal ecuatoriano. Y yo creo que este también es uno de los temas de fondo que desconozco por qué razón no se ha mencionado en todo este proceso judicial. En el Código Penal existe un articulito, el 439, que señala lo siguiente. Serán reprimidos con 1 a 3 años de prisión y multa de 6 a 25 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Por este caso han sido sancionados Emilio Palacio y los señores Pérez. El tipo penal es muy claro, ¿no? Serán sancionados los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Sin embargo, hay otro artículo, el 230 del Código Penal. ¿Qué dice el 230? El que con amenazas, amagos o injurias, sintetizo o elimino varias palabras, el que con injurias ofendiera al presidente de la República, será reprimido con 6 meses a 2 años de prisión y multa tal. Uno se pregunta, ¿cómo es que el Código Penal puede tener un artículo en la injuria que sanciona a la autoridad y otro artículo, en otro capítulo, el 230, que sanciona la injuria contra el presidente de la República? No tendría sentido tener estos dos delitos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tratándose del delito de injuria, el proceso tiene un trámite que culmina con una resolución de un juez. Y es una actividad de orden privado, es decir, un delito de acción privada. Pero el artículo 230 contempla un delito de acción pública que tiene un trámite totalmente diferente y que nos lleva a la conclusión de que todo este proceso penal seguido es completamente nulo por vicio en el procedimiento, porque no podía enjuiciarse al presidente de la República, el presidente no podía enjuiciar a quienes supuestamente lo habían injuriado vía el delito de acción privada. Pero alguien se pregunta, ¿y cuál es la distinción? La distinción es simple.
Cuando la supuesta injuria es dirigida a quien ejerce la primera magistratura del país, al presidente, con ocasión del desempeño de sus funciones, entonces es un delito de acción pública, trámite del artículo 230, lo que implica intervención de la Fiscalía y lo que implica la sanción en el evento de que estuviera por un tribunal penal integrado por 3 jueces. En este caso, no se produce el supuesto delito de injurias contra Rafael Correa, ciudadano común y corriente que está el domingo en el Estadio Capo viendo un partido de fútbol. No, se produce contra el presidente por sucesos del 30 de septiembre. Es decir, es el típico caso de aplicación del artículo 230. Tanto es así que en la propia petición inicial ante la Fiscalía, para que se acompañe por parte de los directivos del diario el nombre del autor y la copia certificada del artículo, se menciona claramente que se lo hace por las declaraciones hechas o por las injurias contra el presidente de la República en ejercicio de funciones. De tal manera que esta distinción es fundamental. No sé por qué nunca fue alegada en el proceso, pero repito, la conclusión es que el proceso es completamente nulo por haberse sometido a los procesados a un juez que no era competente en razón de la conducta acusada. Hasta aquí la primera parte. Muy bien. En esta segunda intervención, el doctor Alem Vera tiene opción a 10 minutos de exposición. Puede usted iniciar. Muchas gracias. Y voy a iniciar como inició el doctor Campaña, ¿no? Solo hechos que nunca se considere lo que voy a decir como una injuria o una calumnia o un daño moral, ya que usted también tiene demandado al economista Correa por 10 millones de dólares por un supuesto daño moral. Entonces, espero que no me demande a mí por 10, 20 millones de dólares por supuesto daño moral, porque le vaya a decir algunos hechos, ¿no?, que supuestamente han ocurrido. Mire, no quería hacerlo, pero la mayoría de sus preguntas se contestan con su propia pregunta o con sus propias respuestas. No estuvo en el proceso. No estuvo en el proceso, no conoce el proceso. Quizás conoce su proceso de los, insisto, 10 millones de dólares, pero no estuvo en el proceso. Y lo digo para ilustrarlo quizás, porque como no estuvo en el proceso, no fue parte procesal, hay cosas que o desconoce, con gusto se las puedo ilustrar o algún otro día en otra charla, que las desconoce o tuvo que haber sido más acucioso antes de ponerlas en una exhibición que era estrictamente académica. Pero bueno, durante la audiencia, y esto lo van a poder comprobar cuando se entreguen las respectivas grabaciones de la audiencia, la resumí en una frase: suma irresponsabilidad o sumo desconocimiento. Y esa frase la llevé durante toda la audiencia porque, ya que vamos a hablar del proceso en el cual usted no estuvo, quizás quiero explicar por qué hubo suma irresponsabilidad y sumo desconocimiento. Quizás no, insisto, en mi breve explicación, no escuchó bien que no se ha solicitado en ningún momento la imposición de una pena para la persona jurídica. Se solicitó que a efectos indemnizatorios, y agradezco por leer mi querella, que está muy buena de paso, a efectos indemnizatorios se la declare culpable por haber sido instrumentalizado. ¿Cuál es la diferencia aquí en esto? Que si nosotros no hubiésemos, y esto para los que están todavía estudiando, si no hubiésemos incluido a la compañía anónima como autora del delito de injurias calumniosas, este delito hubiese sido nulo. ¿Por qué? Hasta un estudiante de primer año, en teoría, debería saberlo. Porque habrían alegado indefensión. Yo no puedo, disculpe, no puedo alegar o insistir en que se declare una persona jurídica o cualquier persona a efectos indemnizatorios o para cualquier efecto, ya sea civil, societario, que se la declare culpable si no ha habido un juicio previo.
si no ha habido un juicio previo, acorde al artículo 31, en la cual el juez de garantías penales es absolutamente competente para declarar dicha responsabilidad. Insisto, usted no estuvo ahí, no ha leído el proceso. Entonces, en ningún momento en nuestra página 40 y durante todo el proceso, sí que especificamos que se debe declarar de autora. ¿Por qué? Porque en ese momento hubiese existido indefensión. Ahí sí que hubiese existido indefensión. Porque yo no puedo exigir, y usted que es especialista en daño moral, doctor, o en civil y administrativo, no puede exigir a una persona natural o jurídica que resarza un daño si no ha tenido un juicio previo. Y por eso se le incluyó. Insisto, en la sentencia, que ya la vamos, aquí está, que ya la vamos a conversar, insisto, desde el respeto, se establece como pena la prisión y la multa para las personas naturales. Y a efectos indemnizatorios exclusivamente, no como una pena, la indemnización para la compañía anónima. Con respecto a la sentencia que tiene ahí del doctor Paredes, por favor, me la presta después, porque, después, porque eso nos va a ayudar a seguir ganando este juicio. ¿Por qué? Porque la sentencia, vamos a sentar porque tengo para que sea más gráfico, la sentencia tiene 156 folios, perdón. 156 folios. Esa es la sentencia. De los cuales 145 folios son un escáner exacto e íntegro de la querella que usted leyó. Y son un escáner íntegro de las contestaciones de la contraparte y de ciertas pruebas. Bueno, casi todas las pruebas enumeradas. Es decir, que de parte resolutiva de la sentencia, únicamente hay 8 folios. Con lo cual me parece increíblemente importante esa prueba que tiene ahí. Porque no sabremos cuántos folios o el proceso, qué extensión tiene. Pero me parece razonable que al escribir un folio de sentencia, aquí ha escrito solo 8. Y por eso insisto, no quiero repetirlo porque lo repito mucho en las entrevistas que he tenido, no se dejen engañar. Esta es la sentencia, son 156 páginas, de las cuales estas son una copia. Son una vil copia, bueno, no vil, porque es un antecedente del juicio, pero son una copia íntegra, o sea, no hay, es un escáner, creo que aquí todos sabemos lo que es escáner, copia de la querella y las contestaciones. Y de parte resolutiva son exclusivamente 8 folios. Entonces, con esto desmitificamos su parte del 1800 leo rápido, como pasan en BlackBerry. Pero bueno, con respecto a lo que insistió lo del artículo 383, eso para los que hacemos penal, derecho penal, o los que nos gusta leer un poquito la ley y la doctrina, se llama requisito de procedibilidad, que muy bien lo ha sacado a colación, e insisto, porque usted no estuvo en el proceso, no sabe que sí fue exhibido. De hecho, es la prueba número 1, porque sin el requisito de procedibilidad es imposible acceder a este tipo de juicios de acciones privadas. Ahora bien, y quizás ahí quiero ser un poco incisivo en que sería absurdo pensar que de un oficio, imaginémonos que es otro medio, ¿no? Que quiero pedir un requisito de procedibilidad porque he sido injuriado en un editorial. Y yo solicito a este medio que me exhiban el original. Sería absurdo pensar que por el hecho de haber cumplido este requisito de procedibilidad, ya esta persona es autor del delito. ¿Para qué vamos a un juicio entonces? ¿Por qué ir a juicio si el requisito de procedibilidad ya da el nombre del autor del delito? Sería absurdo y iría en contra de toda nuestra legislación porque significaría que materialmente ya conocemos al autor y lo único que habría que definir es si el texto es o no injurioso. Entonces quizás, insisto, porque no estuve en el proceso, porque ahí lo llegamos a alegar de manera contundente y está probado que
el requisito de procedibilidad del artículo 383 es exclusivamente y es una reminiscencia de la antigua forma de imputación. ¿Por qué? Porque tenía, y está en los escritos del doctor Zavala, Vaquerizo, de los más ilustres y grandes procesalistas del Ecuador, que tiene como exclusiva función, ¿qué? Ver el texto original del artículo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que si yo doy un artículo, lo entrego a los directivos o al editor de opinión, ellos lo cambian y publican algo que yo no escribí. Entonces, la intención de este requisito de procedibilidad, que hay pocos en materia penal, aunque los estarán estudiando, la única intención de ese requisito de procedibilidad es que se conozca el texto íntegro el texto íntegro del artículo, nota de prensa o editorial que se haya escrito y se conozca a su autor, no a efectos de hacer un juicio de valor o hacer un juicio de culpabilidad, lo cual sería ilegal, porque para eso es el juicio penal. Es decir, que con este requisito de procedibilidad conocimos el texto íntegro, conocimos que él lo escribió y, insisto, como no estuvo en el proceso, quizás no sabe que la prueba más contundente para poder demostrar el nexo causal, es decir, que los directivos, o demostrar la participación efectiva con actos positivos de los directivos en el delito de injurias calumniosas, no fue este oficio, fue que consistió en un ataque sistemático, un ataque diario durante más de 2 años, en lo cual se demostró hasta la saciedad que tenía como única intención lesionar el honor y la dignidad de nadie. No hay que olvidar, es la única circunstancia que se ha vivido en el Ecuador desde hace muchísimos años, en la cual una sola persona ha acumulado en un solo medio tantas injurias y calumnias. Todo esto está en el proceso, insisto, igual por eso lo desconoce. Insisto, no se es coautoría coadyuvante. ¿Y por qué lo saco a colación? Y por favor, discúlpeme. Porque ellos cayeron en el mismo error. La defensa estuvo más de 1 hora hablando sobre la coautoría. Y hemos acusado de autoría coadyuvante, no coautoría. Lo dice en la página 1 de mi querella. No es coautoría. Coautoría es, y bueno, lo intenté explicar antes, es quien participa. La coautoría necesita 2 características básicas. 1, acuerdo previo en la ejecución del delito y participación de la acción nuclear del delito. Ese es el coautor. El que escribe con él el artículo es el que roba con el ladrón, o sea, los que participan de manera conjunta. Y este mismo error lo tuvieron la defensa, que, insisto, es diferente con el cómplice. ¿Por qué? Porque nuestra ley reconoce la autoría coadyuvante como calidad de autor. Finalizar nada más con que, insisto, no se acusó de delito de desacato, que es el artículo 230. ¿Ya? No por una estrategia legal, no por una artimaña procesal, ni porque la dualidad, por si acaso, la dualidad de la persona también la alegaron dentro del proceso, lo cual es absurdo, porque yo creo que solo Dios es omnipresente, ¿no? De ahí el resto de seres humanos, yo soy abogado y no dejo de ser ciudadano, entonces deslindar eso a efectos penales, a efectos de este tipo de delitos es casi imposible. Quizás en responsabilidad civil sí se puede, quizás en responsabilidad de daño moral sí se puede, por eso usted pudo demandarlo al economista Correa como persona, porque en daño moral sí se puede. A efectos penales, donde prima el bien jurídico, que es incuantificable y que no está sujeto a la calificación de daño moral y daño emergente, que es civil y societaria o mercantil, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jofre Campaña por 10 minutos. Yo creo que jamás debe perderse de vista lo que está en juego con este proceso penal. En este proceso penal está en juego no solamente un tema de libertad de expresión, que ya es importante y es fundamental, sin duda, pero no es lo que está en juego. Yo creo que este proceso penal sitúa a los ecuatorianos en el más grave riesgo que una sociedad puede tener. ¿Cuál es? El de la acumulación de poder y entre ellos
el de cómo se puede influenciar sobre el sistema judicial para obtener tratos preferentes en un proceso judicial. Y digo esto y es tremendamente importante por varias razones. Hay una providencia que fue dictada por uno de los jueces, y en esa providencia, entre otras cosas, es que son tal cantidad de cosas graves que a veces es difícil sintetizarlas. Pero me refiero a la primera. Señala el juez que conocía la causa, 12 de mayo del 2011. Lo que he recibido son quejas de los ayudantes judiciales en cuanto a hacerme conocer que los abogados del querellante son prepotentes en el trato y que aducen que son abogados del presidente, por lo cual merece un trato especial. Está en el proceso. Grave que un juez mencione esto mediante providencia. Tremendamente grave. Tal vez el juez esté enjuiciado por eso, no lo sé. Pero lo cierto es que este tipo de situaciones deben llamar verdaderamente la atención en una sociedad que tiende a ser democrática. 2. El presidente de la República comparece a un trámite administrativo y, cosa rara, en la petición dice lo siguiente: Rafael Vicente Correa Delgado, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil, casado, de profesión economista, con residencia en la ciudad de Quito, de tránsito por Guayaquil, amparado en lo que dispone el artículo tal del Código de Procedimiento Penal, digo y solicito. Nunca dice en qué calidad comparece. Cosas que son fundamentales. Rafael Correa, comparezco por mis propios derechos. No, no lo dice. Y tampoco dice Rafael Correa, comparezco en calidad de presidente de la República. No lo hace. Y esto es determinante por efectos del tipo penal y por efectos del trámite que debe seguirse para un procesamiento por un supuesto delito de injurias. Porque en definitiva lo que se acusa acá es un delito de injurias. No lo pone. Pero luego en el proceso penal, y lo señalan las providencias, se dan una serie de circunstancias muy raras. Un juez, por ejemplo, o una jueza, no sé si es hombre o mujer, dice: se deja sin efecto todo o parte de los decretos y razones actuariales que se hayan efectuado durante la actuación de mi antecesor, del juez antecesor, y que se opongan o sean contrarias al contenido de esta providencia. Esto se llama indefensión. Queda sin efecto todo lo que se oponga a esto que digo. Porque tiene que haber un proceso de análisis, de meterse a ver, de interpretación, qué es lo que el juez deja sin efecto y qué es lo que permite que se mantenga. Esto no es aceptable, no ocurre, esto no tiene antecedentes en los procesos penales ecuatorianos. Luego una cosa que me parece realmente grave, lo dice también el proceso. No sé si Emilio Palacio, creo que fue Emilio Palacio quien pidió una pericia a partir de un perito lingüístico. Dice esta providencia: se niega la petición de un perito lingüístico solicitado por el querellado Emilio Palacio Urrutia, ya que en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura no consta acreditado ninguno, según lo manifestado en la misma petición. Por cuanto el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal establece que solo podrán efectuar las pericias los profesionales acreditados en las direcciones del Consejo de la Judicatura. Esto es falso, de falsedad absoluta, número uno. La ley no dice que solo pueden efectuar pericias los peritos acreditados, no lo dice. Pero no solo que no lo dice, sino que aquí están estableciendo una responsabilidad para el Estado terrible. Le están diciendo: como el Estado no tiene acreditados peritos lingüísticos, su prueba no se la puede realizar. Así que usted queda en indefensión. ¿En qué queda la Constitución de la República que señala que nadie será privado del derecho de defensa en ningún estado ni grado del procedimiento? ¿En qué queda? ¿En qué quedan las normas supletorias del Código de Procedimiento Civil que determina que se pueden nombrar peritos según ramas de especialidad, incluso contando con profesores expertos en las diferentes materias? Esto es importantísimo, es decir, muchas veces no se mide la dimensión. No le nombro un perito que para la defensa es fundamental, no nombro el perito, porque no tengo peritos acreditados. Es decir, el Estado falla. Y como el Estado falla, ustedes, ciudadanos acusados, vayan a ver dónde hacen valer sus derechos. Esto es gravísimo. Luego,
del análisis de la sentencia, que ciertamente tiene una transcripción de la querella y entre otras cosas del expediente administrativo, etcétera, se llega efectivamente a una parte resolutiva en que hacen malabares para tratar de establecer la responsabilidad de la persona jurídica y tratar de establecer la indemnización. Que no se ha querido sancionar penalmente a la compañía anónima El Universo, no es lo que dice la querella, y he leído aquí textualmente lo que dice. Pero entonces hacen unos malabares y dicen, entre otras cosas, el juez en su fallo: como se han valido del diario El Universo y a su vez de la compañía anónima como un instrumento, usan la expresión se ha instrumentalizado, es decir, se ha cometido el delito utilizando como instrumento al diario El Universo, entonces el diario El Universo debe responder. Yo me pregunto, ¿dónde está la ley? ¿Cuál es el artículo del Código Penal que determina que los instrumentos para cometer un delito deben responder? Con ese criterio vamos a llegar a un extremo terrible. El extremo terrible es el ejemplo que lo pone la doctrina. Usted tiene mañana a un señor con un bate de béisbol. Entonces coge el bate de béisbol y le parte la cabeza a alguien. ¿Quién es el responsable? El señor que toma el bate de béisbol, sí. Pero si no hubiese existido el bate de béisbol, no podía partirle la cabeza. Entonces, ¿quién es el responsable de haber fabricado el bate de béisbol? Entonces, el fabricante del bate dice, no, yo tuve que conseguir la madera del árbol de la hacienda tal. Y termina siendo responsable el agricultor que sembró el árbol del cual se produjo el bate de béisbol. Eso es lo terrible en este fallo. No podemos perder de vista que se ha hecho un proceso de manipulación terrible de la lógica. Y en esto yo recomiendo siempre leer al finlandés a Aarnio. Los pensamientos no solamente deben ser lógicos, sino que las conclusiones a las cuales llegamos deben ser aceptables. Entonces, usar este argumento es que si no hubiera sido porque la compañía permitió que el artículo se publique en el diario, el delito no se habría cometido. Con ese concepto, el inventor de la imprenta debería estar siendo acusado. Porque sin imprenta no se habría podido imprimir el diario. Y si no se podía imprimir el diario sin imprenta, no se habría cometido el delito. Eso no es serio. Esto no es serio. El tema que está en el fondo, en cuestionamiento, es el tema de cómo el manejo absoluto de la administración de justicia va a provocar una merma absoluta de la libertad de expresión y de actuación en este país. El juez ha sido cuestionado, severamente cuestionado. Hoy día el artículo de Hernán Pérez Luz en El Universo menciona un tema gravísimo. Lo dice Hernán Pérez, no lo digo yo. Menciona que probablemente esa sentencia le fue enviada al juez. Yo no lo afirmo porque no me consta, no lo sé. Cito a Hernán Pérez Luz. Si eso fuera verdad, estaríamos ante una demostración burda y gravísima del funcionamiento del sistema judicial en el Ecuador. Gravísimo. Entonces, yo creo que aquí está en juego mucho más que la libertad de expresión. Mucho más. Porque obviamente, con ese razonamiento, mañana, este centro de estudios, la Universidad de Espíritu Santo, con su patrimonio, persona jurídica, podría responder utilizando ese argumento por alguna conducta de algún estudiante, porque se afirmaría que el rector, el decano, pudiendo evitar o no prestando la colaboración necesaria para que se haga tal acto, entonces la universidad responde con su patrimonio. Esto es terrible y es un mecanismo bajo el cual se busca, entre otras cosas, amedrentar de manera terrible a los medios de comunicación, porque luego de esta sentencia y de esta manipulación de la construcción lógica que utiliza el juez en su razonamiento, no habrá medio de comunicación que se atreva a mencionar absolutamente nada en contra del presidente de la República o en contra de altos funcionarios. Por motivo de tiempo, es difícil ciertamente referir los términos que se usan en esta querella. Y debería ser más acucioso antes de sí referirse a circunstancias absolutamente desconocidas.
solo voy a hacer referencia a una, y de manera muy breve. Es cierto que el 12 de mayo, uno de los jueces publicó una providencia en la cual nos acusaba a mí y a mi padre de haber tenido un trato prepotente y otras barbaridades en contra de ayudantes judiciales. Y solo me refiero a esta situación porque sí que hemos iniciado acciones, no en contra del juez, en contra del juez y en contra de los ayudantes judiciales. ¿Por qué? Porque si un juez afirma que yo he sido prepotente, que yo me he comportado de manera con un ayudante judicial, le faltaba el respeto, es o porque alguien se lo dijo o porque él se lo inventa. Y eso es lo que daña al proceso en el Ecuador. Ese tipo de circunstancias son las que dañan al proceso. Ladrón juzga por su condición, se dice comúnmente. Quienes afirmen que la sentencia estuvo hecha, allá ellos. Nosotros, esos comportamientos, es lamentable que se saque a colación en un debate académico. Pero bueno, es decir, se presentaron acciones en contra de esta providencia porque es lo que en derecho se debe de hacer. No utilizar al periódico para atacar a nadie. Hubiese sido fácil, bueno, no fácil porque no somos dueños de ningún medio, pero hubiese sido fácil atacar al juez por haber o él mentido o inventado algo respecto de una acusación realizada a nosotros. Y efectivamente tenemos puesto una denuncia y una queja al Consejo de la Judicatura, porque o él se inventó o alguien mintió. Cuando consta en el proceso que no hemos aparecido en el juzgado más de en dos ocasiones. Una, en el reconocimiento de firma, y la segunda, a pedir un desglose, que es pedir que se nos entregue el original de cierta documentación. Insisto, no voy a entrar a debatir el tema de la procedibilidad, de las supuestas cuestiones que han sido improcedentes o motivo de nulidad, etcétera, porque hay que recordar algo. En este proceso, quien lo intentó entorpecer, quien recusó 3 veces a los jueces, fueron los querellados. Es decir, quien ha utilizado a los medios de publicación, quien ha utilizado a los editorialistas, las notas informativas, y que sigue utilizando, como usted bien lo apunta, para hacer una defensa jurídica, para hacer una defensa mediática, perdón, en lo que debería ser una defensa jurídica, sigue siendo Diario El Universo. Es antiético que existiendo un proceso penal abierto, sus abogados sigan utilizando al periódico para defenderse. Cuando en derecho y por nuestra profesión, y siendo leales con el proceso y con nuestros contrincantes, se tuvo que haber manejado exclusivamente una defensa jurídica. No se dejen engañar. Las personas que están aquí, los estudiantes, son almas jóvenes todavía, no tengan miedo a pensar, no tengan miedo a discrepar. Quizás es verdad que se encontrarán con personas que les digan que ustedes van a ser responsables de algo horrendo, de algo obsceno, o que son metalizados y que solo quieren obtener ganancias económicas. Luchen contra eso, insisto, y con lo que abrí mi exposición, una idea puede cambiar el curso. De hecho, me voy a anticipar a hacer algo, a dar la solución, cómo perdíamos el proceso. Esto quizás es inédito. La única forma que hubiésemos tenido, igual lo hubiésemos ganado, porque se demostró en el proceso que hubo dolo. La única forma que hubiese sido inviable o que hubiesen puesto de relieve, hubiese sido más difícil probar durante todo el proceso la existencia del dolo de autor a efecto de la autoridad coadyuvante, es con lo que inicié mi exposición. Ellos únicamente tenían que demostrar que no existía el delito. ¿Y se dedicaron a qué? Se dedicaron a sacar papelazos día a día, a inventarse que ven 500 millones, a inventarse que la ley es inaplicable, a inventarse de que, como son periodistas, pueden decir lo que les da la gana,
si ustedes estuviesen en esa posición, ustedes son padres, ciudadanos también, no se puede deshumanizar a la profesión. La única circunstancia por la cual ellos hubiesen entorpecido jurídicamente y no de manera mediática este proceso es que ellos hubiesen aceptado negligencia. Si ellos hubiesen aceptado negligencia, hubiesen aceptado error en la conducta típica, hubiese sido mucho más difícil llegar a una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque el delito de injurias calumniosas exige dolo específico y dolo de autor. Es decir, un abogado diligente, en primer lugar, hubiese estudiado, no digo, no le estoy insultando por si acaso, pero en primer lugar hubiese estudiado la posibilidad de demostrar la inexistencia del dolo. Ni siquiera hicieron eso. ¿Por qué? Porque si ellos, en el momento que presentamos la querella, hubiesen alegado que su actuación correspondía a negligencia o error, se hubiese vertido toda la carga de la prueba hacia nosotros. Y eso no lo hicieron. Una salida que cualquier persona acuciosa con leer la primera parte de la teoría del dolo lo hubiese sabido. Y con eso termino, no se está poniendo en juego la libertad de expresión, es un antecedente, es un caso, y eso está siendo utilizado para mentir y engañar. Aquí lo que sucedió es que unas personas cometieron un delito y han sido sentenciados, y no tiene otra repercusión más que esa. El resto es cuento y son inventos de parte de quienes publican y utilizan a un diario para hacer daño. Esa es la verdad. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jofre Campaña por 5 minutos. Voy a revisar brevemente, muy brevemente, un par de cosas que se dicen en la querella. Se puede afirmar contundentemente, cito, también, que nadie se puede excusar y esconder a través en una entidad societaria para de manera deliberada y determinante coadyuvar y ser partícipe junto a un individuo asesino de imágenes, dignidad, buen nombre y prestigio en la comisión de delitos de injurias calumniosas cometidas en mi contra. Luego señala, siguen alimentando ese odio y esas ofensas que además otros articulistas cada jueves y domingo y a diario en los editoriales se refieren en mi contra, lesionando gravemente mi dignidad y derecho humano al honor. ¿Existe en el Ecuador el derecho al insulto? Sin lugar a dudas que no. No hay un derecho al insulto. Sin lugar a dudas que no. Pero existe en el Ecuador el derecho a que quien insulta cada sábado en cadenas sabatinas concurra a la justicia ecuatoriana para defender su honor. Yo no entiendo esa postura. Y sí, ciertamente yo enjuicié al presidente de la República, no por 10 millones de dólares. Hay un error, no es por 10. Lo enjuicié. ¿Y saben la respuesta del presidente de la República en ese proceso? Mencionó que lo que hizo fue burlarse. Es decir, dijo, yo no lo he injuriado, no he tenido intención de causar daño. Yo lo que he hecho es burlarme de él. El presidente de la República y un presidente de la República en un Estado de Derecho debe ser modelo de prudencia, de tolerancia, de prestancia. Porque ese es el ejemplo. Y un presidente de la República jamás puede tener como norte el sembrar odios en una sociedad. Y es lo que está sembrando. Yo creo que como nunca antes, esto está viviendo el Ecuador. Hoy día el Ecuador está situado en extremos. Cada vez más la sociedad ecuatoriana se polariza. Y lamentablemente en ese modo de polarización, la justicia es utilizada como instrumento para perseguir. Y hay que llamar a las cosas por su nombre, con todos los riesgos que esto conlleva. El problema
o el tema de fondo es, ¿vamos los ecuatorianos a permitir que esto pase? Es lo grave y es el desafío. Y es lo que debería tal vez llevarnos a un profundo pensamiento y a una profunda reflexión. ¿Cómo se puede hacer en el Ecuador para que este tipo de sentencias no lleguen a puerto final, destrozando con ello el sistema de responsabilidades penales de las personas jurídicas? Yo creo que uno de los temas de fondo es cómo garantizamos que en el Ecuador podamos tener una justicia proba. La pregunta ¿es posible en el Ecuador proyectar una justicia proba con un Consejo de la Judicatura Temporal integrado por 3 personas dependientes del gobierno y del poder mayoritario que se concentra en una persona? Yo creo que no. Entonces, el riesgo y lo grave es esto. Es terrible. La independencia judicial es requisito fundamental para un Estado democrático. Si no existe separación de poderes, no hay Estado democrático. De tal manera que todo el proceso que fue público, presentar la querella, el presidente de la República asistir acompañado de muchísimos simpatizantes, agredir frente a las cámaras de televisión al acusado, Emilio Palacio, despliegue militar, evidentemente nos lleva a la conclusión de que no ha concurrido a una querella del ciudadano común y corriente Rafael Correa Delgado. No, concurrió un presidente de la República utilizando toda la maquinaria estatal para ese proceso. Y esto es lo que debe llamarnos la atención. Yo creo que una sociedad democrática no debe tolerar este estado de cosas. Creo que es grave y obviamente un desafío enorme, enorme, porque ciertamente no es fácil decirle a un presidente los errores que comete. No es fácil. Gracias. Bien. Hemos concluido con la primera etapa. Vamos a tomarnos unos minutos, gracias a la benevolencia de nuestros expositores, para hacerles unas cuantas preguntas. Realmente el tema, pues, como ustedes podrán haber apreciado la experiencia, los conocimientos de los panelistas, y el tema meritaría pues muchísimas horas de debate que lamentablemente no disponemos. Doctor Vera, voy a resumir algunas de las preguntas que he recibido aquí, básicamente en una que se refiere a el tema de del monto de la indemnización fijada por el juez, si esta está acorde con las normas jurídicas y jurisprudencia ecuatoriana, cómo se llegó esta a calcular y si acaso esta no debería ser por cuerda separada. Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, vamos con el tema de que en la misma sentencia, acorde al artículo 31, número 1C, en sentencia el juez sí es competente para declarar indemnización. Es decir, el trámite previsto por el Código de Procedimiento Penal establece que en sentencia él puede o debe fijar la indemnización. En caso de que no lo hiciese, si en igualmente no fuese posible determinar los perjuicios o si la determinación fue solo parcial de los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, que si el juez no lo hiciese en sentencia, él es competente para después, finalizar el proceso en cuerda separada, conocer sobre la cuantificación y determinación de los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, si existe en la ley, le otorga la competencia al juez. Ahora, en cuanto a la cuantía o el monto por el cual se llega a esta cuantificación, partimos de algunos elementos básicos que constan en el proceso. En primer lugar, el hecho del bien jurídico. Hay que recordar que a efectos penales, ¿verdad?, existe una reminiscencia propiciada por el Código de Procedimiento Penal de trasladar de manera subsidiaria los temas no previstos por el Código a cuestiones de orden civil o procesal civil. Se confunde y se alega que los daños a los cuales se refieren,
que son productos de un delito, deben ser calculables a efectos de del daño emergente y el lucro cesante. Esto no es así, porque si fuese así, cuando alguien se muere, ¿verdad?, o se sufre la pérdida de alguien, esa cuantificación no puede ir de la mano en cuánto va a dejar de facturar mi padre o madre porque alguien lo mata. No puede ir de la mano de cuánto voy a dejar de percibir yo porque alguien mató o asesinó a mi padre. Es decir, hay que recordar que en este caso en específico, la acusación que se hace, en el artículo no a las mentiras, es de asesinato y de delitos de lesa humanidad. No se trata sobre acusaciones sobre el ejercicio de su cargo, no son acusaciones respecto a contratos con el Estado, a corrupción, no se le dice feo, enano, nada. Son una acusación directa y respecto a haber cometido el delito de asesinato y el delito de lesa humanidad. El primer parámetro, entonces, es el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el honor y la dignidad? Que es incalculable. Insisto, la demanda que nosotros conocemos por daño moral es de 10 millones. O sea, por ejemplo, usted considera que cuesta 10 millones su moral. Y así, cualquier persona puede poner el monto que quiera con un límite, sí. ¿Cuál es el límite? Los expresidentes o los presidentes, cuando él deje de fungir, porque es momentáneo, no se olviden, deje de fungir como presidente, ¿de qué él va a vivir probablemente? De, lógicamente, su profesión y de las experiencias de los que los presidentes tienen una vez concluido su cargo. ¿Cuál es? Qué sé yo, dar conferencias, etcétera. Pero se logró demostrar en el proceso que esa tacha, ¿verdad?, de haber cometido delitos de lesa humanidad, que sigue todavía estando en la página web de Diario El Universo, va a tener una repercusión incalculable en el honor y la dignidad de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana, que no sea presidente, de aquí, Mr. Correa, decirle, sabe que usted no es un asesino, en primera instancia, eso se llama rectificar, o debería llamarse, cualquier persona debería entender como rectificación, decir que no te acusé o que disculpas por haberte acusado de asesinato y de delincuente de lesa humanidad. Y en segundo, que también consta en el proceso, que él como ministro de Economía, ¿verdad?, aparte de ser profesional, tener estudios del extranjero, etcétera, como ministro de Economía y como presidente, ha manejado un presupuesto general del Estado de más de 70.000 millones de dólares. Es decir, que digamos que ha manejado 1.000, se está exigiendo 1. O sea, de 70.000 millones, la milésima parte es por el monto al cual se llegó a la fijación de la cuantía, que insisto, es en este momento lo de menos porque el curso sigue, el proceso sigue. Y antes de hablar de eso, antes del proceso de ejecución de sentencia, faltan muchísimas instancias. Por lo cual, en este momento, lo importante no es la cuantificación del daño, sino la existencia o no del delito. Eso es lo que deberían estar preocupados, ¿verdad? O la existencia de nulidades, yo qué sé, la existencia de nulidades. ¿Ya? Eso es lo que debería preocupar a la defensa, no el hecho de que la cuantía sea o no exagerada. La Constitución del Ecuador reconoce como derechos de los ecuatorianos todos aquellos consagrados en la Constitución ecuatoriana y en los tratados e instrumentos internacionales. Esa expresión usa la Constitución, instrumentos internacionales. Y obviamente cuando existen derechos que están consagrados en instrumentos internacionales que son más favorables para el Estado ecuatoriano, para los ciudadanos de ese Estado ecuatoriano, esos derechos más favorables contenidos en instrumentos internacionales prevalecen aún sobre la propia Constitución. En esa línea existen opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son jurisprudencia internacional y por tanto son parte de la interpretación de esos derechos consagrados en los instrumentos internacionales. Me explico, la Convención permite a los Estados partes efectuar consultas, por ejemplo, sobre cómo debe entenderse, aplicarse o interpretarse derechos. Ese proceso de interpretación de la Corte constituye jurisprudencia vinculante obligatoria. Luego, se ha mencionado también que existen ciertos casos o ciertos fallos que no pueden vincular sino a aquellas partes que han intervenido.
Esto que suena muy claro, muy aparentemente cierto, no es así. En materia de derecho internacional, tratándose de las decisiones y fallos de la Corte, esas decisiones de la Corte contienen fundamentalmente interpretaciones y principios. Y esas interpretaciones y principios influyen absolutamente sobre el mecanismo que deben utilizar los estados para interpretar su legislación interna y los derechos al interior. Y en ese sentido existe, y es público, la recomendación y el planteamiento de la Comisión que recomienda eliminar las leyes de desacato. Y por tanto, esa recomendación que viene dada, además, por estas jurisprudencias vinculantes en términos consultivos, deben llevar necesariamente a un proceso de interpretación local que permita determinar que estas leyes de desacato son contrarias a las garantías y derechos que la propia Constitución y el propio ordenamiento internacional confieren a los ciudadanos y por tanto debieran ser expulsadas del ordenamiento ecuatoriano. De tal manera que la trascendencia es importantísima. Pero lamentablemente el simple análisis que se hace en la sentencia refiere a estos temas que son de altísimo contenido jurídico, de mucha complejidad, se resuelven en párrafos que son verdaderamente penosos, que son pobres, que no tienen ningún tipo de motivación que sustente una postura. Y por tanto tenemos en definitiva un fallo que yo sugiero y recomiendo leerlo para que sea modelo de la pobreza jurídica de una sociedad lamentablemente condenada por la existencia de este tipo de resoluciones. Muchísimas gracias, doctor Campaña. Bien, yo creo que hemos tenido el privilegio de contar con tan distinguidos jurisconsultos, amigos de la universidad, y ustedes estudiantes creo que han tenido también esa magnífica... La Universidad Espíritu Santo en constante evolución en la vida académica. Agradece a los señores panelistas por su profesión, nos ha pedido unos valiosos clases. Agradecemos la presencia de todos aquí y muy buenas noches.